Lo primero, gracias por venir. Vamos a presentar hoy la segunda edición de la muestra audiovisual Proyectar el Cambio, que ahora pues, explicaré un poco en qué consiste este proyecto. Pero quería empezar agradeciendo pues, a la Casa Encendida la oportunidad que nos da de mostrar aquí estos vídeos. También a la gente que se presentó al certamen de creación audiovisual y a los artistas y las artistas que fueron seleccionados y seleccionadas. Hay algunos de ellos, de ellas, que están hoy aquí. Les agradecemos muchísimo su trabajo. Y bueno, voy a empezar presentándonos un poco a nosotros y eso, presentando en qué consiste Proyectar el Cambio. Bien, pues aquí está José Albelda, es comisario de esta muestra de Proyectar el Cambio, es profesor titular de la Facultad de Bellas Artes de la UPV, dirige la línea de investigación sobre arte y sostenibilidad del Centro de Investigación CIAE, también de la UPV, y su línea de investigación se centra en el diálogo del arte con la ecología y ha impulsado varios proyectos de investigación, el último en torno al concepto de humanidades ecológicas, que pues, es el proyecto que inició esta muestra. Dirige, junto con el profesor y filósofo Jorge Richman, de la Autónoma, que tenemos la suerte de tener hoy aquí también, el máster de Humanidades Ecológicas, Sostenibilidad y Transiciones Ecosociales, que es un máster un título propio que comparten la UPV y la UAM. También tenemos a José María Parreño, que es profesor titular de Historia del Arte de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense de Madrid. Ha sido director del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia, también director artístico, por ejemplo, de la Galería Artesonado. Ha participado en varios proyectos I+D que estudian e impulsan las prácticas artísticas comprometidas con la crisis ecosocial y hasta el año pasado dirigió el grupo de investigación Climatologías del Planeta y la Consciencia, Arte y Cambio Climático, también de la Complutense. Y yo misma, Lorena Rodríguez Matalía, que también soy comisaria, los dos somos comisarios de esta muestra, Proyectar el Cambio. También soy profesora titular de la Facultad de Bellas Artes de la UPV. Mi línea de investigación sobre todo se centra en la relación entre la creación audiovisual y el discurso ecosocial. Y bueno, he participado en varios proyectos de investigación sobre esta cuestión y he comisariado varias muestras, como por ejemplo esta que presentamos hoy, la primera edición también, o In el Nature, y del máster que he comentado antes, soy subdirectora junto con Carolina Yacamán. Bien, pues como os decía, Proyectar el Cambio es un proyecto de gestión cultural, audiovisual, donde nos proponemos reflexionar sobre los retos planteados por la crisis ecosocial, multifactorial, centrándonos en el papel del arte y en concreto de la creación audiovisual como posible vector, digamos, de ese cambio de cosmovisión que necesita realmente enfrentar con seriedad las crisis que tenemos delante, ¿no? Esto es un reto que es acuciante desde hace muchísimo tiempo, pero que en los últimos años pensamos que es cada vez más claro, también porque ha habido toda una serie de crisis encadenadas desde 2008, ¿no? La crisis financiera, la pandemia, los enfrentamientos armados que ahora mismo están en Ucrania, en Palestina, y todo ello unido a la precariedad laboral, bueno, pues la inflación, crisis energética y por supuesto el caos climático, porque ya no se puede, creo yo, hablar de cambio climático, sino más bien de caos climático, la vulneración increíble de la biodiversidad, bueno, un largo etcétera. Y en este contexto, en este proyecto, lo que nos planteamos es la creación audiovisual que puede de alguna manera decir sobre todo esto, ¿no? Proyectar el Cambio, la primera edición, también la inauguramos aquí en la Casa Encendida hace 2 años, en 2022. Se inició con un taller de creación audiovisual y itineró por diversos espacios nacionales e internacionales. Por ejemplo,
se vio en un festival de la Temple University en Estados Unidos, en la UAM de México, en la Semana del Cine Ecológico de Canarias, en el TEA también, el Tenerife Espacio de las Artes, o en el IBAM de Valencia. Y esta segunda edición que iniciamos hoy, pues lo que queremos es dar continuidad a ese proyecto. De hecho, la idea es, pues si las cosas van bien, en el sentido ¿no? Pues poder hacer una tercera edición cada 2 años, más o menos. Esta edición pues, se inició también con un taller de creación audiovisual que impartimos el equipo de Proyectar el Cambio y también una productora asociación valenciana audiovisual que se llama La Cosecha, que ellos pues están, se especializan en vídeo participativo. Y en este taller la verdad que fue muy interesante porque hubo mucha variedad de alumnado. Habían alumnos, alumnas de máster, pero también de grado, habían compañeras, profesoras, profesores, e incluso hubo un grupo, porque fue un taller que se hizo presencial y online, y hubo un grupo de alumnos de bachillerato de un instituto de Ceuta, gracias a una profesora de allí que se llama Faina Sánchez. Entonces hubo un grupito de gente muy joven también. De hecho, uno de los vídeos que vamos a ver pues, es de uno de ellos. Entonces, después de este taller, las obras que se realizaron se presentaron a un certamen junto con otras obras que se presentaban por concurso libre, y un jurado de expertos, entre los que estaba José María Parreño, por ejemplo, pues seleccionamos una serie de vídeos, que son 15 vídeos, de autoras, de autores de diversa procedencia, digamos, del Estado español, de distintos lugares, también de América Latina, Chile, de México. Y para completar la muestra también tuvimos, digamos, la iniciativa de invitar a Mariola Olcina Alvarado, que luego presentaré y charlaremos un poco con ella, que pues tenemos la suerte de poder ver y haber añadido a esta selección un vídeo suyo y de Isidro. Y también a esa selección que decía antes añadimos un vídeo de uno de los alumnos de bachillerato. La convicción que nos impulsa es pues, esa necesidad de poner en contacto la cuestión ecosocial con la gente, con el público, pero huyendo de los estándares, digamos, de cómo se suele comunicar la cuestión de la sostenibilidad, donde muchas veces se instrumentaliza el discurso ecologista y la idea de lo verde, una sostenibilidad que para muchos pues, es una nueva oportunidad de negocio, al final del negocio, que siguen haciendo los mismos, que nos están llevando, digamos, a esta situación pues de futuro crack. Por eso las obras que forman la muestra son obras de muy diverso formato y narrativas muy variadas, desde pequeños vídeos de carácter más documental, activista, performático, incluso de videodanza, ensayos audiovisuales, cortos de animación, todos ellos, digamos, desde una libertad creativa fuera de los estándares de las industrias culturales, digamos, de los discursos hegemónicos, donde de lo que se trata es de ver, mostrar y pensar de otra manera, ¿no? Bien, pues doy ahora la palabra a mi compañero José Albelda. Pues muchas gracias, Lorena, por la presentación y muchas gracias a todas y a todos por la asistencia y, por supuesto, a la Casa Encendida. Quisiera agradecer especialmente la acogida y también la mediación de José María Parreño, que siempre ha sabido pues, vender bien nuestros pequeños proyectos. Creo que desde hace ya 2 I+D estamos haciendo actividades en la Casa Encendida. Las 2 ediciones de Proyectar el Cambio se han presentado aquí. Me parece un lugar pues, muy acogedor, muy agradable y muy en la línea de las cosas importantes. Recuerdo que hemos comentado antes que hay previstas unas jornadas ecosociales, ¿verdad?, con muy buena pinta en un
mes o 2 meses, ¿verdad? Final de febrero se van a celebrar aquí también y que por supuesto os animo a que vengáis. Y luego agradecer pues, la presencia de un público mayormente joven, porque precisamente es la generación vuestra la que va a vivir con mayor digamos, intensidad el cambio al que estamos, querámoslo o no, abocados. Un cambio que podemos resumir, muy resumido, como un descenso metabólico forzado y unas circunstancias de contexto, digamos, menos acogedoras, sobre todo a nivel climático, a nivel ecosistémico. Bien, en ese contexto de cambio, habría que insistir en que las cosas no van a seguir igual, con lo cual prepararnos para una continuidad que no va a ser, no parece demasiado inteligente. Precisamente hemos de adiestrarnos en la adaptabilidad, en la resiliencia, pero también en una creatividad para construir, no de forma siempre reactiva, sino proactiva, aquellos contextos, aquellos modelos sociales que queremos que sean y que son compatibles con la vida buena, no solo humana, sino la vida buena de la vida en la biosfera, junto con ese descenso metabólico que decíamos. Pero eso hay que construir. Y para construirlo hay que trabajar colectivamente desde la creatividad muy variada, ¿no? El concepto de diversidad que hablaba antes Lorena, que caracterizan estos vídeos, yo creo que es esencial para poder afrontar con mayor digamos, rango de éxito los tiempos que vienen. En ese sentido, ¿por qué he elegido el formato audiovisual en vez de pues, la pintura o la escritura, el ensayo? Sobre todo por la empatía que supone el lenguaje audiovisual, la empatía y la cercanía de las herramientas que hoy en día realmente con el móvil uno puede hacer un vídeo, se está haciendo mucha autorrepresentación de sectores sociales, de colectivos que habitualmente no serían representados, pero con el formato audiovisual sí que puede llevarse a cabo esta puesta en común de las realidades. Entonces, creemos que el discurso ecosocial tiene un gran vínculo con el audiovisual como lugar donde ir creando relatos que no se limiten solo a mostrar la crisis ecológica, sino también mostrar los modelos de sociedades sostenibles, equilibradas, de restauración ecosistémica y de redistribución, de reparto. Esa es la idea que tenemos, que es la idea que nos anima también al máster que ha citado Lorena. Es un título propio, eso nos permite ser muy independientes en los contenidos, creo que eso es esencial, y también es lo que estamos intentando hacer con los proyectos de investigación subvencionados, que llevamos ya 3 sobre temas básicamente de humanidades ecológicas, y en ese sentido queremos tener continuidad en ese nuevo modelo donde el concepto de humanismo no se refiere solo a nuestra propia especie, sino más bien a encontrar nuestro nicho modesto en el conjunto de la biosfera. Y sin más, pasaré la palabra a José María. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias Lorena, José. Gracias a todos vosotros por estar aquí, vosotros y vosotras, de la Casa Encendida. Esta es la parte botánica en la que nos echamos flores unos a otros, pero en todo caso, gracias. Bueno, la verdad es que es una alegría estar con tanta gente, viejos compañeros de viaje como vosotros, como Jorge, como Fernando, como Mariona, con quien llevamos ya tiempo embarcados en esto. Decía Lorena al principio una cosa que me parece que es fundamental, ¿no? Hablaba de caos climático. Siempre he sostenido que es mejor reservar la palabra cambio para lo que tenemos que hacer y caos para lo que nos está pasando. No es un cambio climático, ya lo vemos, es un desorden total, ¿no? No es el cambio de las estaciones, es una cosa imprevisible. Sin embargo, sí que exige de la sociedad, exige de nosotros un cambio, que es al que alude precisamente el título de esta jornada y de este certamen, ¿no? Proyectar el cambio, ¿no? En el tiempo que llevamos trabajando en todas estas cuestiones, yo tengo la sensación, bueno, personalmente yo desde luego lo he hecho así, he pasado de poner el foco en tratar de detener, aminorar el caos climático, a asumir que es imparable
y que más bien tenemos que trabajar, como he dicho, sobre cómo adaptarnos a él y cómo hacer que ese cambio metabólico al que se refería José Albelda se produzca de una manera más ordenada y más justa, tan ordenada y justa como sea posible, ¿no? También, por resumir un poco la situación, yo creo que tenemos que ser conscientes que asistimos al final, al declive, al colapso de un sistema que ha garantizado riqueza y cierta cohesión social durante décadas y que ahora mismo ya no sirve para la situación en la que estamos. Y todas estas crisis de las que antes se hacía referencia son una muestra de ello. Por tanto, habría que pensar en un nuevo contrato con la naturaleza, una manera de seguir obteniendo riqueza de una forma sostenible y más armónica, en una sociedad en que esta riqueza se reparta mejor para todos y todas, y esto va a exigir una serie de cambios de una envergadura gigantesca, ¿no? En todos los órdenes de la vida, como mencionaba antes José. Y evidentemente eso necesita de una transformación cultural, ¿no? Pasar de la cultura fosilista en la que hemos vivido, en la que se ha desarrollado nuestra sociedad casi en el último siglo y pico, a una sociedad biocéntrica, gaiocéntrica, ecocéntrica, centrada en valores de la vida. ¿Y qué papel juega ahí las artes? Y más concretamente lo audiovisual. Bueno, pues también se mencionó antes, ¿no? Ese término antiguo de que el cine es una fábrica de sueños es una manera lírica de hablar de que el cine es una tecnología de crear cosmovisiones. Es un tópico decir que nos hemos educado sentimentalmente con las películas. Ahora se habla mucho de que las generaciones más jóvenes se educan sexualmente con la pornografía. En definitiva, la capacidad que ha tenido lo audiovisual para modelar nuestras conciencias, nuestros proyectos de vida, nuestros afectos es gigantesca, ¿no? Y naturalmente también deberíamos contar con esos medios para afrontar la situación en la que vivimos, ¿no? El cine comercial, que desde luego ha acogido esta temática, si lo analizamos un poco, lo hace desde un punto de vista primero catastrofista y luego en muchos casos recurriendo como a las soluciones de heroísmo individual, ¿no? Entre ficciones transhumanistas, ficciones ecofascistas, y en todo caso sin asumir ni las relaciones ecosociales de la crisis, ni, como decía antes, la necesidad de una respuesta colectiva, una respuesta comunitaria, ¿no? Ese es el hueco que creo que puede cubrir el tipo de producciones como las que vamos a ver hoy, ¿no? Que a veces son evocaciones líricas de la inmersión en el medio natural, que a veces son denuncias muy contundentes de la represión que está sufriendo quienes luchan contra estas transformaciones, y que en todo caso creo que van a tener un papel central, porque estamos viendo, y esto es algo que últimamente me parece bastante alarmante, ¿no? Empieza a haber una respuesta cada vez más sólida y más organizada frente a quienes estamos buscando un cambio de modelo. En la medida en que se puede diagnosticar la causa del caos climático en el propio sistema económico, en definitiva, el sistema de producción, del capitalismo, etc., en esa medida, quienes tratamos de criticarlo nos hemos convertido en enemigos del sistema, tanto como antes fuera el comunismo.
Es una frase hecha decir que los nuevos verdes son los antiguos rojos, pero me parece que esto es cada vez más verdad, ¿no? El papel que puede jugar ahí, y no me quiero enrollar más, lo audiovisual para modelar unas nuevas soluciones y unos nuevos imaginarios es fundamental. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Participa en diversos movimientos sociales, ecologistas y feministas y en la actualidad es representante del Grupo de Trabajo de Sostenibilidad CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. Como cineasta tiene numerosas producciones documentales, animación, videoclip, etc. y se define como ecofeminista. Bueno, ¿qué supone para ti ser una cineasta ecofeminista? ¿Cómo defines este término? ¿Cómo lo relacionas con tu producción? Bueno, para mí, para todo el mundo, ¿no? El ecofeminismo es como una corriente de pensamiento, es un movimiento social que al final lo que hace es poner en diálogo el ecologismo y el feminismo. Acaba vinculando, ¿no? Como la explotación y la invisibilización que existe alrededor de las mujeres y de la naturaleza. Entonces, bueno, yo he tenido la suerte de educarme en el ecofeminismo, trabajando con Yayo Herrero, leyendo a Alicia Puleo, y al final esta conciencia de reconocernos como seres interdependientes, que necesitamos a otras personas para sobrevivir, y seres ecodependientes, que necesitamos de la buena salud de los ecosistemas para satisfacer nuestras necesidades, a mí al final me ha hecho generar un marco teórico que me vale para tomar decisiones en mi vida personal, pero también en mi vida profesional, ¿no? Y al final, pues a mí como cineasta lo que me supone es que antes de iniciar cualquier proyecto, antes de ponerme a escribir cualquier guión, empiezo a hacerme preguntas. Y el ecofeminismo lo que me hace es pensar mejor. Al final me hace pensar si este proyecto merece la pena, si no, si voy a generar un impacto positivo, si por lo contrario no va a compensar, entre que hago el proyecto, la huella que dejo. Me hace planificar mejor los proyectos, de forma que también gano en eficiencia y me hace trabajar de una manera más pausada. Y al final eso lo que me hace es disfrutar el proceso, que me parece muy importante en los tiempos de prisa que vivimos. Y en ese disfrutar el proceso te vas encontrando historias inesperadas, personas que están haciendo cosas, alternativas que no habías tenido en cuenta. Y entonces, para mí supone un marco teórico muy interesante de trabajo a la hora de enfrentarme a cualquier creación audiovisual. Sí, de hecho, en tu web explicas que para ti es muy importante cuidar los procesos, ¿no? Tanto cuidar a las personas con las que trabajas, a las personas que entrevistas, no ser muy invasiva, ¿no? Pones ahí varios ejemplos, respetar la intimidad, tratar de minimizar la huella de carbono, ¿no? De tu equipo tecnológico. Bueno, si quieres explicarnos algo más sobre esto, o sea, cómo esa búsqueda de coherencia entre tus ideales y tu forma de trabajar, que es fundamental. Claro, con los años te vas creando una metodología en la que yo al menos, mi metodología consiste en estar todo el rato cuestionándome y preguntándome por qué hago lo que hago y si tiene sentido y qué impactos tienen, ¿no? Desde el punto de vista de la producción, pero también desde el punto de vista de la creación de contenidos. Desde el punto de vista de la producción, afortunadamente el mundo del cine se está poniendo las pilas, se están promoviendo cada vez más producciones sostenibles. Cuando son producciones gigantes, pues bueno, puede ser lo sostenible que puede ser, pero al final hacerte preguntas como ¿es necesario este traslado de todo este equipo? ¿Podemos hacerlo de otra manera? ¿Es necesario esta escena con 8.000 litros de agua para simular lluvia? ¿Podemos hacerlo de otra manera? Ese tipo de cuestionamientos creo que están a la orden del día y que precisamente la gente que hacemos creación audiovisual nos lo tenemos que estar continuamente proponiendo, ¿no? No solo por una cuestión de austeridad voluntaria y de ahorro de materiales y de energía, sino también como un reto creativo. Al final eso también te hace salir de tu zona de confort, no escribir a lo loco y empezar a pensar bien qué queremos decir, ¿no? Y para mí eso es uno de los puntos claves en mi metodología, preguntarme qué quiero decir realmente, cómo lo quiero decir, qué efecto quiero generar a las audiencias y sobre todo preguntarme por el quién. Cuando yo hago llegar ese mensaje, ¿qué efecto estoy provocando a las audiencias? ¿Quiero provocar ese pesimismo, esa inacción, esa parálisis? ¿Quiero inspirar para que la gente coja ejemplos, coja referentes y diga, oye, no es tan difícil hacer esto?
Entonces, bueno, creo que es una combinación entre ese equilibrio entre los contenidos que estás diciendo y cómo lo estás diciendo desde la producción. Sí, bueno, justamente otra de las preguntas que te quería hacer era esa, ¿no? Es decir, que comunicar sobre la cuestión de la crisis ecosocial pues, es un reto, plantearse, dar una serie de información, crear empatía, a la vez no bloquear, porque al final la magnitud de los problemas que tenemos delante pueden completamente bloquearnos. Entonces, bueno, como bien dices, todas esas preguntas son muy necesarias cuando uno piensa hacer una producción audiovisual sobre el tema. Luego, quería que nos contaras un poco sobre el proyecto que tienes ahora entre manos, Planetarias, o nos cuentes un poco en qué consiste. Sí, precisamente en cuanto a cómo abordar esas problemáticas, claro, yo vengo del mundo de los movimientos sociales, de las organizaciones ecologistas, y la metodología ha sido siempre, tenemos esta problemática, contémosla de manera rigurosa, poniendo la verdad sobre la mesa y explicándoselo bien al público de manera que pueda entenderlo y que pueda tomar acción, ¿no? Llegado a un punto en el que yo me he dedicado a esto durante 15 años de mi vida, al final, al ver mis propias creaciones, era como, ay Dios mío, si yo misma me deprimo, ¿no? Entonces, yo no digo que eso no sea necesario, el cine de denuncia me parece súper necesario, el rigor es algo imprescindible que yo no quiero perder nunca en mis trabajos, pero luego es verdad que hay una cuestión de supervivencia, de querer estar en este mundo, si no hay más allá, ¿no? Entonces es verdad que ahí empecé a fijarme en la gente con la que compartía camino en esos movimientos sociales, en esas asambleas, y dentro empecé a ver que lejos de ser gente pesimista, decaída e inactiva, era todo lo contrario, es gente de color, es gente que no para de hacer cosas, gente que tiene una capacidad de organizarse, gente experta en un montón de temas, y era como, pero ¿cómo esta gente puede estar en contacto con estos datos día tras día, trabajar en ellos, salir del curro, irte a tu asamblea y seguir con el tema y estar ahí? O sea, al final es una cuestión de voy a fijarme en la gente que mejor sabe gestionar la ecoansiedad, que son la gente que participa en movimientos sociales y en organizaciones ecologistas, ¿no? Entonces ahí empecé a darme cuenta de la cantidad de referentes que yo había tenido a lo largo de mi vida, como activista, como profesional, como persona, ¿no? Y decir, yo quiero hablar realmente de esta gente. O sea, quiero poner el foco, o sea, quiero seguir hablando, obviamente, del caos climático, pero quiero poner el enfoque, o sea, quiero poner el foco en las personas que están haciendo cosas para buscar soluciones a ese caos climático. Y así es un poco como surge Planetarias, que es una serie documental que llevamos desarrollando desde hace 5 años, y es una serie documental que retrata precisamente la vida de una serie de mujeres que dedican su vida a cuidar del medio ambiente y a otras personas sin perder la alegría, y que además viven vidas plenas. Además usamos el recurso de la animación, gracias a Aurora Gorrión, que es una colajista maravillosa y gran amiga mía, y generamos mundos, generamos universos que además nos van a permitir profundizar en esos mundos internos de esas personas, ¿no? Cómo son capaces de gestionar esas contradicciones, de gestionar todo ese caos y además contar un poco qué transformaciones personales han tenido para dedicarse a lo que se dedican. Entonces es un poco mostrar la crisis climática, porque a través de ellas vamos a conocer distintas problemáticas ambientales y las vamos a conocer de forma rigurosa y profunda, pero en vez de poner el foco ahí, vamos a poner el foco en que hay gente dedicándose a eso. Vamos a desmontar mitos de, es que es súper difícil llevar una vida sostenible en la ciudad. ¿Por qué? Es que es difícil dedicarse a la tierra, no tenemos ni idea. No, o sea, vamos a intentar desmitificar todo eso y hacer accesible todas esas alternativas, porque al final, al menos yo lo que he tomado la decisión de dedicarme es a generar inspiración, no a generar pesimismo e inacción. Muy bien, muchas ganas de verlo. Sí, yo también. Muy bien. Bueno, y finalmente el vídeo que invitamos a Mariola a sumar a Proyectar el Cambio en la segunda edición se titula Tierra Finita, es un corto de animación de 2021 que hizo junto con Isidro Jiménez Gómez. No sé si nos quieres comentar algo antes de verlo o después, o como quieras. Bueno, disculpar la ausencia de Isidro Jiménez, que es la persona que ha hecho las animaciones y todo el arte, que también está desarrollando otro proyecto muy grande, precisamente con el mismo tema, un largometraje de animación sobre la responsabilidad de las
empresas automovilísticas en todo el caos climático. Y además es un proyecto de innovación pedagógica, o sea, que tiene una dimensión mucho más grande. Contaros que el corto tiene producción sostenible, también por desmitificar esto de las producciones sostenibles, porque al final es un corto realizado por 2 personas, por 3 personas. Pero al final, pues, ¿es una producción sostenible? ¿Es gigante? No, simplemente nuestro estudio en el que desarrollamos toda la parte de dibujo está contratada la energía Consume Energía, que es una cooperativa de energía renovable, que además todos los softwares que hemos utilizado son de software libre, son Inkscape, es decir, que el software libre también aboga un poco por esa filosofía, ¿no?, de la sostenibilidad. Y bueno, todos los caterings que se han hecho han sido vegetarianos y de producción agroecológica. Entonces, desmitificar un poco que es una producción sostenible, ¿no? Hay que ser súper coherente. Bueno, hay que ser consciente de los impactos que generamos y ir poco a poco atajando esas cuestiones, ¿no? Pero simplemente comentar eso y que os fijéis a ver qué pensáis que hace el protagonista final del corto. Muy bien, muchas gracias, Mariola. Bien, pues vamos ahora a ver la proyección de todas las obras. Empezaremos con la de Mariola Isidro. Después está el vídeo del alumno de bachillerato de Ceuta. Y después está ya la selección de vídeos de Proyectar el Cambio. Muchas gracias. ¿Habéis visto que sí? ¿Quieres preguntar? Quería preguntarle a Mariola sobre el corto, que me ha gustado mucho, la animación, el corto de animación, porque supone es un lenguaje donde mezclamos la creatividad artística así más de dibujo, ¿no?, con un contenido bien práctico, ¿no? Entonces, preguntarte los cortos de este tipo, ¿qué digamos, subvenciones tienen, qué recorrido tienen luego a nivel de difusión? Todo esto, porque los conocemos menos, ¿no? Habitualmente más el formato es cine o bien un documental clásico, pero yo creo que lo que se puede contar con un corto así no lo podemos contar ni en el cine ni en un documental, y creo que es un formato a reivindicar. En este caso, Tierra Finita lo hemos autoproducido nosotros, o sea que no ha tenido ninguna ayuda de ningún tipo, y lo hemos distribuido con ayuda de estas 2 productoras. Y ahí sí que, en ese sentido, la cosa se hace más accesible porque desde hace unos años hay distintas plataformas para distribuir cortometrajes. Y ahí sí que tienes que invertir más dinero. Y en concreto Tierra Finita ha tenido más de 50 selecciones y ha ganado más de 10 premios en festivales pequeñitos. O sea, quiere decir que ha tenido bastante recorrido y que hemos hecho la distribución de una manera más profesional y sí que ha tenido recorrido. Y a mí lo más interesante que me parece de estos formatos, que ahí coincido plenamente, es que nos hemos visto yendo a festivales de cine a proyectar el corto y a hacer un coloquio posterior. Y es curioso que a todos los directores y directoras que han presentado trabajos se les ha preguntado sobre sus trabajos, y a nosotros en concreto, tras proyectar Tierra Finita, siempre se nos preguntaba por la crisis ecológica, ¿no? Te daba ganas de decir, yo he venido aquí a hablar de mi corto, pero no, al final se iniciaba un debate interesantísimo con gente que no está, porque aquí digamos que todos tenemos cierta sensibilidad, ¿no?, con el tema, pero en un festival de cine donde tú vas a ver una ficción o vas a ver un documental sobre otras cosas, de momento se generaba un debate sobre el ecologismo, sobre la crisis, muy interesante, que ahí es cuando yo dije, wow, esto nos abre un público tremendo a este tipo de temas, ¿no? Al contarlo de una manera un poco más narrativa, un poco más simbólica, metafórica, también hace que la gente esté más abierta a compartir también sus propias vivencias, y eso al final construye un debate interesantísimo con gente que no conocía estos temas, ¿no?, por ejemplo. Gracias. ¿Alguien que quiera comentar algo más? ¿Alguna cuestión? ¿No? Se habrá visto en la selección que hemos hecho que hemos intentado pues, ser lo más diversas posibles. Hay una mezcla enorme de formatos, de sensibilidades, todas las producciones en torno a la cuestión ecológica, ecosocial.
pero desde miradas muy distintas, ¿no? Algunas más poéticas o performáticas, algunas directamente reivindicaciones muy directas, o pequeños documentales. Hemos intentado de alguna manera hacer todo un recorrido, una panorámica por las distintas formas de audiovisual que puede suscitar la cuestión ecosocial. Esa ha sido un poco la intención. Tuvimos bastante debate, ¿no? Que seleccionamos, que incluimos, y al final pues optamos eso, por la mezcla, por la diversidad, para que fuera una proyección lo más variada posible y representativa de las cosas que se hacen por esta cuestión. Sí. Sí, un detalle sobre lo que estaba comentando Lorena ahora, que yo creo que es un camino nuevo que estamos iniciando entre todos, ¿no? Y es que el concepto ecosocial, y ecosocial también en lo audiovisual, es un enfoque muy distinto a como antes trabajábamos, pues, vídeos de naturaleza o documentales reivindicativos, donde la naturaleza era aquello que reivindicábamos o aquello que queríamos preservar frente a una constructora o tal, pero realmente el enfoque ecosocial es un enfoque conjunto donde todo penetra a todo y donde podemos encontrar un vídeo donde pues, los chavales de Ceuta hablan de su circunstancia, y yo creo que también tiene su lugar aquí, y encontramos otros donde de pronto alguien se pregunta si el ritmo del maratón sería lo más adecuado, ¿no? O más bien el concepto del espacio. Es decir, que es un mundo muy abierto, pero al mismo tiempo, ya digo, penetrado por la urgencia. Es decir, que los enfoques ecosociales son enfoques que nos obligan necesariamente a repensar ese reequilibrio entre cultura y naturaleza desde la urgencia y desde la necesidad de pensar la naturaleza como a la casa común, no como aquello que queremos defender. Bueno, y yo para apostillar algo sobre lo que dice José Albelda, me parece que quizá deberíamos haberlo advertido antes. Es decir, claro, esto no es un ciclo de cine ecologista en el sentido tradicional, sino de videocreaciones que tienen ese punto, digamos, de creatividad más abierta, menos unidireccional, y donde, como él decía, vídeos que pueden parecer completamente enigmáticos, como este de uno que se llama Gusano, y lo que ves es una botella de agua de plástico retorciéndose, y te preguntas, bueno, ¿pero esto qué demonios es? Bueno, pues es este juego entre lo natural y lo artificial, que en realidad es una metáfora, ¿no? Entonces, bueno, pienso ahora retrospectivamente que no habría estado mal advertir a priori que lo viéramos no esperando un mensaje como si dijéramos literal, unívoco y muy clarito, sino más bien, bueno, pues una evocación más asociativa, más libre y más abierta. Sí. Bueno, yo solamente ha habido varios vídeos que me han gustado mucho, algunos más que otros, evidentemente, ¿no? Como siempre sucede, pero estaba recordando uno de ellos, que es el del barrio de Valencia. Recordarme el nombre porque eso es. Y bueno, pues me he quedado con varios, pero el que me viene ahora más a la cabeza es este, ¿no? Y me ha llamado la atención de ese vídeo que estaba muy bien planteada, muy bien comunicada, ¿no? La cuestión de la hipocresía, ¿no? Medioambiental en la que vivimos. Porque lo que la mayor parte de las veces captamos entre la gente que nos rodea es que muchos identifican lo ecosocial o lo ecológico
con lo que vemos en la primera escena de ese vídeo, ¿no? Es decir, a Valencia le dan la capitalidad de ciudad sostenible y todo el mundo salta y se abraza y lo celebra, ¿no? Y con eso ya parece que todos estamos muy, muy contentos, ¿no? Y yo tengo la sensación de que ese barrio es un barrio de Valencia, pero es muchos barrios de muchas ciudades del mundo, no solamente de ahí. Pero si hubiera, no sé si están los autores o autoras por aquí del vídeo, pero vosotros que vivís allí quizás podéis contarnos un poquito más de ese barrio, ¿no? También, y de esta cuestión de la capitalidad de ciudad sostenible, ¿no? Que me ha llamado la atención el contraste que se comunica también en el vídeo, ¿no? O sea, capitalidad sostenible en una ciudad como Valencia, que ha tenido un invierno como el que habéis pasado. Llamarlo invierno ya es un absoluto disparate, ¿no? Y bueno, pues pediros un poco, si no están los autores del vídeo, que quizás serían los que mejor podrían hablar de ello. Quizá vosotros como habitantes también de esa ciudad podéis contarnos algo más, no lo sé. Pues, luego Lorena, si acaso. Sí, bueno, el barrio es un barrio periférico, fuera del, digamos, el tercer cinturón de Ronda, el más externo, y que coincidiría con los barrios construidos en la etapa franquista, que eran barrios pues, para gente que llegaba de fuera y que eran construcciones de muy poca calidad constructiva por una parte, pero por otra parte también, como hemos visto, con una organización lamentable. Y dado que está por la zona de Ronda, es decir, lo que sería Giorgeta, ¿verdad? Que es la parte externa Giorgeta, cerca de Patraix, pues no tiene equipamientos ahora, ¿no? Medioambiental, y domina el coche de las grandes vías de circunvalación. Y en cuanto, entonces claro, la gente pues, se va concienciando, porque antes no había conciencia, en esos barrios no había conciencia de barrio, eran barrios dormitorios y no había especialmente raigambre que vamos a defender el barrio, parece que no había derecho a tener un barrio digno si vivías por ahí, ¿no? Los barrios dignos eran más centrales. En cuanto a la capitalidad verde europea, que tenía algún sentido con el gobierno anterior de Compromís y PSOE, más de Compromís, ¿verdad? Porque el PSOE la verdad es que no. Pues que es quien lo lanzó en su momento y que efectivamente Valencia ha crecido en lo que sería la red de carriles bici, en la peatonalización del centro. En todo esto ha ido muy bien en los 8 años de gobierno de Compromís, de gobierno municipal, con Joan Ribó en el alcalde, Josep Egrechi, un viejo ecologista llevando el tema de movilidad sostenible. Pues todo esto, claro, al cambiar el gobierno, me gustaría insistir que la gente ha querido que cambie. Es que, claro, no olvidemos esto, no es algo que nos venga, ¿verdad? Porque votan, no se sigue votando. Entonces, ahora con el PP, pues enseguida, esto sin perder, ¿sabes?, nada de tiempo, han recuperado los PAIs que habían paralizados. En Benimaclet van a hacer un PAI que los vecinos han estado luchando contra ello mucho tiempo, lo van a hacer más PAIs todavía, y sobre todo, bueno, el puerto de Valencia lo han autorizado de nuevo con la convivencia entre el PSOE nacional y el PP local, o sea que para las grandes infraestructuras el color político se disuelve en un marrón así curioso. Y ahí vamos, con Valencia Ciudad Sostenible, y el puerto va a ser de los más contaminantes, porque de presión no solo del puerto de contenedores, sino todos los camiones que salen y entran. Hipócritamente hablan de que va a ser un puerto sostenible porque va a haber una vía férrea que llegue hasta allí, pero va a haber solo un 15% de tráfico por esa vía férrea. El restante 85% es un aumento de camiones que van a contaminar, más todo el tema de los cruceros, más todo el tema del fuel, ¿verdad? O sea que de Valencia Sostenible, nada, evidentemente, mucho peor. Eso es democracia, Fernando, muy bien visto. Nada que añadir, justamente iba a decir eso, que la capitalidad de Valencia ha pillado en el cambio de gobierno y no han perdido tiempo con estas medidas que comentaba José y otras que nos encontraremos. No sé, algo más, yo creo que ya hemos llegado al tiempo que teníamos. Si nadie quiere, no
comentar nada más. Bueno, pues muchísimas gracias por venir.